Cuando Dios libertó al pueblo de Israel, los condujo por el desierto y los salvó con prodigios y maravillas. El pueblo de Israel vio cómo Dios partió el agua del Mar Muerto para que ellos pasaran en seco y se salvaran del ejército que venía a destruirlos. Ellos presenciaron cómo salía el agua de la peña, presenciaron cómo había maná sobre el desierto para sus necesidades, presenciaron cómo había una columna de fuego y una nube que demostraba la presencia de Dios entre ellos y veían cómo el santuario representaba su presencia en medio de su pueblo. Pero lo que se fue descubriendo a medida de que uno lee la historia de Israel es que aunque Dios los sacó de Egipto, de la casa de servidumbre, Egipto no había salido del corazón de ellos. Ellos demostraron en diferentes ocasiones que estaban esclavos del temor, de que iban a morir de hambre y de sed en el desierto. Estaban asustados de diferentes cosas y querían regresar a Egipto donde se sentirían más cómodos y más seguros. Y algo parecido nos sucede a nosotros. La Escritura dice que Cristo nos ha libertado del pecado, de la maldición del pecado. Pero nosotros tenemos que aprender lo que esa libertad significa para que la vivamos y la gocemos plenamente. Y ese es el estudio de nuestro tema de hoy. Hola, querido hermano Johnny, ¿cómo te encuentras? Libre en Cristo. Amén. Y agradecerle quiero en oración. Muy bien. Gracias, Señor, por la libertad que me has dado a mí, Johnny Ramírez Johnson. Símbolo de la libertad que nos das a todos y que regalas libremente. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a comenzar con el pasaje de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, donde Pablo menciona esta libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bien, Johnny, aquí hay Pablo continúa hablando acerca de la salvación por la fe y todo eso, y aquí entonces introduce el tema de la libertad que Cristo, como Cristo nos hizo libres. Este es un tema que, aunque Pablo no vivió esos 3 años caminando con Jesús, aunque Pablo no escuchó de los labios de Jesús este tema, el tema está completamente de acuerdo con lo que Jesús mismo predicaba acerca de la libertad. Correcto. Este concepto de libertad era muy importante en el Imperio Romano. Lo que él está diciendo es que todos somos ciudadanos. En el Imperio Romano solamente los varones podían ser ciudadanos y solamente los que habían comprado la ciudadanía o habían nacido heredando la ciudadanía del varón al varón, que era la forma de recibirla. Y no era en todas partes del imperio que se tenía por nacer, era en las colonias propiamente que tenían un perímetro. En otras palabras, todos los demás eran esclavos, eran considerados candidatos a esclavitud. Y Pablo dice, todos somos ciudadanos, todos somos libres. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Entonces vamos a leer donde Jesús habla acerca de esa libertad. Vamos a ir al capítulo 4 de Lucas, un pasaje muy conocido por todos nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Bien, Johnny, entonces en ese sábado, cuando Jesús llegó a la sinagoga como era su costumbre, y se levantó y le dieron el rollo del profeta Isaías, él buscó, desenrolló hasta que llegó a este pasaje y se puso a hablar acerca de cuál era su misión. Y es interesante que él escogió este pasaje donde dice, pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. La verdad es que no se puede hacer una descripción más amplia acerca del ministerio de Jesús, porque esto abarca a todos. Predicar libertad a los cautivos, esos somos todos nosotros, que estamos cautivos por el pecado. Y los oprimidos somos todos nosotros que estamos oprimidos
por el diablo y sus malas obras en este mundo. Y las consecuencias del pecado y del diablo. Sí. Entonces, el ministerio de Jesús, Él lo puso en esta ocasión en términos de darle libertad a las personas. Y esta porción se refiere al año número 70, al año de jubileo que venía, pues, como acabo de decir, cada 70 años, y se consideraba como una rememoranza, una anticipación del ministerio de la venida del Mesías. Él está declarando también que Él es ese Mesías prometido. Yo soy el cumplimiento del año del jubileo. Yo soy jubileo en vida. Ahora, entonces, aquí es donde tenemos que empezar a indagar el significado de la libertad, porque todas las personas que estaban en el tiempo de Jesús, alrededor de Jesús, tenían sus conceptos acerca de lo que Jesús podía hacer por ellos. Y en muchos casos tenía que ver en relación a esa vida de subyugación por el Imperio Romano. O sea que el Imperio Romano había invadido esa tierra, imponía impuestos, imponía su voluntad militarmente hablando, y todos los espacios los ocupaba y les daba a ellos lo que ellos querían. O sea, las migajas. Sí, las migajas. Entonces, ellos pudieron haber interpretado que la libertad que Jesús les iba a dar era esa libertad política. Y fue lo que interpretaron. Sí. Discípulos sí, y todos. Sí. Entonces, venimos nosotros, porque nosotros también tenemos nuestras expectativas acerca de Dios y acerca de Jesús. Y por eso tenemos que interpretar en qué sentido, qué es lo que significa esa libertad para el cristiano. Cuando Pablo dice que Jesús nos libertó, ¿qué es lo que significa esa libertad? Lo que perdimos en el Edén fue el acceso a Dios y a la vida eterna. Y la libertad es volver a tener acceso a Dios y a la vida eterna. Ok, me encanta esa, porque esta es una pregunta que se puede responder de muchas maneras. Se puede responder mal, pero lo que queremos es responderlo correctamente. Una de las cosas que nosotros vimos acerca del ministerio de Jesús es lo que está ilustrado en Lucas 13. Vamos a leer ese pasaje. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ¿eres libre de tu enfermedad? Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Johnny, entonces es innegable que el ministerio de Jesús se desenvolvió mucho en cuanto a sanar a las personas. Y nosotros pudiéramos interpretar erróneamente que eso quiere decir que Dios me tiene que sanar a mí si es que Dios me ama, si es que Dios es bueno, si es que yo soy cristiano. Milagros y prodigios. Sí, correcto. Porque ahí tenemos el caso de esta mujer y tenemos muchos otros casos en los evangelios. Pero eso no quiere decir que Dios va a sanar a todas las personas en todo momento. Es más, y yo te he oído a ti diciendo esto, que todas esas personas que Jesús sanó están muertos. Se murieron. Sí. O sea ¿Qué clase de sanidad es esa? Bueno, ellos seguramente la apreciaron en su momento, pero el efecto duró cierto tiempo, pero de todos modos llegó la enfermedad, llegó el límite de la vida y todos se murieron. Todos están muertos. Y eso quiere decir que este asunto de la libertad de esa no era la libertad, esa no era la sanidad. No, pero sí es, Johnny, porque la salud que nosotros tenemos es una salud como que un adelanto, como un recibo. Correcto. Yo lo veo en términos de que esto es la vida de ustedes, esto va a ser la vida de ustedes, pero estamos todavía sufriendo las consecuencias de este mundo de pecado. Y entonces Dios no nos ha prometido que va a eliminar todo dolor en este mundo, toda lágrima en este mundo. Sí lo va a hacer. Nos va a dar salud, nos va a dar vida eterna, va a quitar todo dolor y va a quitar toda lágrima, pero en aquel momento. Acá recibimos, son vislumbres cuando Dios deja correr la cortina un poquito y viene esa bendición para recordarnos. Como señales sí. En el camino.
Sí. Vamos a mirar otro ejemplo del ministerio de Jesús. Otra interpretación de Jesús en cuanto a la libertad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Johnny, entonces aquí hay una cadena, una cadena de libertad del pecado. Número uno, si nosotros somos discípulos de Jesús y permanecemos en Jesús, vamos a conocer una cosa que Él llama la verdad. Podemos decir la verdad es Él. Sí. La verdad son sus enseñanzas. La verdad es que Él es el creador y redentor de la humanidad. Y esa verdad nos da a nosotros esta cosa que nos hará libres. O sea, conocer la verdad es tener relación con Él. Sí. Pero entonces Él explica esa libertad, porque Él habla entonces de la esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud que Él menciona? No tener relación con Él, estar apartado de Dios. Es el pecado. Entonces, aquí está diciendo Jesús que la libertad que Él ofrece es la libertad del pecado. Y eso es cierto, Johnny, en lo que leemos en muchas partes del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, donde leemos, por ejemplo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es justo y nos limpiará de todo pecado. Eso lo podemos creer porque es una declaración positiva, directa. Si confesamos, Él nos perdonará. O sea que nos librará de nuestros pecados. Pero entonces, uno puede decir, pero, ok, si yo soy pecador, eso quiere decir que Él no me ha libertado del pecado. Ahí es donde tenemos que entender lo que significa este tema de la libertad del pecado. ¿Cómo lo ves tú? Muy cierto lo que estás diciendo. Esa relación con Jesús es la libertad completa que de verdad es libertad. Porque la libertad de ser sano para después morir no es libertad. Es solamente un anuncio de la libertad, una consecuencia pasajera y efímera. La libertad real es tener una relación con Jesús que permite que aunque estemos muertos, viviremos. Como declaró Jesús que Él no es Dios de muertos y dice que es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Así que Él es Dios de vivos. Ok, Johnny, pero esto es tan importante porque todos nosotros luchamos con el pecado. Y uno pudiera decir que la evidencia de pecado en mi vida es que Jesús no me ha libertado. Entonces lo que yo voy a decir aquí, y lo que vamos a decir aquí, lo que vamos a tratar de demostrar con los estudios, es que cuando Jesús dice que nos liberta del pecado, eso no quiere decir que nos liberta en modo completo. O sea que no es que más nunca vamos a tener un deseo malo, más nunca nos vamos a comportar mal, más nunca vamos a pensar mal. Él nos liberta del pecado, nos ha perdonado, pero entonces comienza una lucha para libertarnos en otro sentido del pecado, y es lo que vamos a leer ahora en Romanos capítulo 7. A ver cómo lo pone Pablo allí. Dice Pablo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Ahora, Johnny, aquí hay un peligro de pensar de que lo que dice Pablo es que el cristianismo es que a ratos estamos con Dios y a ratos estamos con el diablo.
y que eso es cristianismo. Eso no es lo que dice ahí, que a ratos está bien que vayamos a la iglesia, pero al salir de la iglesia entonces a ratos podemos ir a pecar y que entonces somos cristianos. No. Lo que él está diciendo ahí es que Dios nos ha librado del pecado, Cristo nos ha librado, nos ha perdonado, pero que hay una lucha en el corazón porque tenemos una naturaleza caída. Hemos roto la ley de Dios y tenemos una herencia de miles de años de pecado y Cristo está luchando con nosotros para vencer esas tendencias al pecado. Esto es una lucha, o sea que cuando nosotros nos hacemos cristianos, no hemos pasado del mundo malo a un mundo perfecto donde todo es maravilla, porque eso no existe. Eso no está identificado ni en la vida de Pablo, ni en la vida de José, ni en la vida de David, ni en la vida de Abraham, ni en la vida de ninguno. Todos tuvieron una lucha en contra de sus tendencias al pecado. También quiere decir que Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo para ayudarnos a fortalecernos y vencer. Y ahí es donde encontramos esa libertad del pecado. Muy cierto todo esto. Y además, si vemos el verso de nuevo, volvamos al verso que acabamos de leer, este dualismo entre la libertad en la carne que sirve al pecado y, la falta de libertad en la carne, la esclavitud en la carne y la libertad en la mente se llama dualismo. Y esto es el pensamiento romano. Los romanos hablaban de la superioridad de la mente y que lo racional mostraba la imagen de los dioses de ellos, mientras que el corazón y las cosas del cuerpo eran lo inferior y lo malo. Y Pablo está tomando esta filosofía y esta cosmovisión, esta perspectiva de cosmovisión cultural de los grecos romanos, y a los romanos le escribe acerca de eso para comparar lo que hizo Dios con lo que ellos entendían de lo bueno y lo malo. Ellos visualizaban el bien y el mal como el bien sirviendo a lo superior, que es la mente, y el mal sirviendo al cuerpo, que es lo inferior y lo malo. Y ellos quieren ser liberados poniéndole énfasis a la mente, y la liberación final es la muerte. Y ahí él traduce y les habla de cómo el Señor Jesús ha vencido la muerte. De modo que Pablo está contextualizando el Evangelio utilizando la mitología grecorromana, casándola con el Evangelio del Señor Jesús para ganar a más personas. Y fue un éxito rotundo, Rafael. Esto que hizo Pablo esparció el Evangelio, que por eso estamos tú y yo grabando este programa aquí. Por eso estamos todos nosotros los que estamos participando. Si no, los gentiles, no estaríamos aquí. Bueno, vamos a ver cómo lo puso Pablo en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. ¿Viste? Ahí está ese dualismo. Entonces, Johnny, lo que él está diciendo ahí, no vamos a interpretarlo en términos del cuerpo, aunque eso también es parte, pero los deseos de la carne yo lo tomaría como el nombre que él le da a esa naturaleza de pecado que tenemos, caídos, pervertidos, corrompidos, y que cuando nosotros encontramos a Dios en nuestra vida tenemos una libertad de tanta ignorancia y tantas cosas malas, pero queda esa herencia cultivada por décadas en la vida que tenemos que luchar con eso. Si vamos a ser cristianos, tenemos que luchar en contra de esos deseos pervertidos, en contra de las diferentes tendencias. Sí, tendencias, las adicciones, estaba buscando esa palabra. Todas esas cosas tenemos que luchar. Los frutos de la carne. Sí, también los frutos de la carne, que él siempre hace listas en diferentes partes acerca del fruto de la carne. Pero al mismo tiempo, Rafael, hemos de entender que desde el punto de vista del Antiguo Testamento, del hebreo, de la cosmovisión tribal del Antiguo Testamento y de la predicación del Señor Jesús, que seguía esa misma tradición, esta dicotomía, este dualismo que hace Pablo no existe. De hecho, Rafael, cuando dice el judío, cuando muere uno, muere la humanidad. Correcto, yo he leído eso. Dándole importancia al cuerpo y a la vida. Viene
porque la Biblia lo que dice es que cuando yo te estoy mirando a ti, estoy viendo la imagen y la semejanza de Dios. Date cuenta que esto es una anatema para los grecorromanos, porque para ellos, en Sócrates y en Aristóteles, el cuerpo es una desgracia, Sí. que hay que liberarse de él, y por eso él estuvo contento de tomarse la cicuta. Y Pablo toma esa idea que lo hace tomarse la cicuta al greco-romano y la casa con el mensaje de Cristo Jesús y crea el dualismo que heredamos hasta el día de hoy, que fue un éxito rotundo para predicar el Evangelio, pero que no es el mensaje del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se ve el cuerpo, sarqué, no se ve como malo, se ve como la imagen y la semejanza de Dios, y de hecho se tiene un gran respeto sobre el cuerpo. Y yo sé que el tiempo está corriendo, pero doy un ejemplo más. Cuando David se encuentra con Saúl en la cueva y le demuestra un respeto tan grande a la persona del rey, está demostrando un respeto al cuerpo del rey y le corta un pedacito de su bata real, y luego se siente muy atemorizado porque violentó la integridad del cuerpo de Saúl y pide perdón por eso, cuando lo que querían sus compañeros era que lo matara. Pues esa idea es la idea del cuerpo en el Antiguo Testamento, un respeto y la vida de uno. Por eso que no se haga tatuajes, que no le hagan hoyos al cuerpo, que no lo maltraten, que coma de cierta manera. Es sagrado. Es sagrado. Sí. Pero el grecorromano no. Entonces Pablo, para predicarle a ellos, casa las dos ideas. Bien, vamos entonces a ver el tema como lo presenta Pablo en Corintios acerca del rol del Espíritu Santo en la libertad del cristiano sobre el pecado. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Entonces, Johnny, nosotros sabemos por otras partes del Evangelio que cuando nosotros recibimos el perdón de los pecados, recibimos también en el momento del bautismo el don del Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo, dijo Jesús, que era convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Aquí se nos dice que cuando está el Espíritu Santo en nosotros hay libertad. Y explica también que vamos siendo transformados de gloria en gloria. Hay una libertad del pecado en el momento instantáneamente cuando somos perdonados del pecado, pero aquí comienza, o aquí se describe esa libertad donde somos transformados de gloria en gloria. Progresivamente. De conquista en conquista, de mejora en mejora. O sea que cuando el ser humano se convierte, cuando nosotros nos entregamos a Dios, es un momento maravilloso. Soltamos las cadenas de opresión, quitamos el peso de la culpabilidad, pero comienza nuestra lucha con la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo es el que está trabajando con nosotros de gloria en gloria. Tómame, Señor, tómame, Espíritu. Y entonces, Johnny, lo que eso quiere decir es que cuando vemos a una persona pecando, ahí está el Espíritu del Señor luchando con esa persona. Correcto. Para transformarlo. Para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Correcto. Eso es un trabajo que tiene el Espíritu Santo que está haciendo con esa persona. Y eso es la libertad que le quiere dar, anunciándole la libertad que desea y que tiene preparada para ti y para mí. Yo quiero esa libertad. En los tiempos de la Reforma, Johnny, el reformador Martín Lutero tenía una frase que vamos a leer aquí. Lustus et peccatur simul, justificado y pecador simultáneamente. Ok, entonces esa frase de Martín Lutero es una frase difícil de aceptar. Especialmente si uno es fariseo y legalista, uno va a decir, pero eso es imposible. Justo y pecador al mismo tiempo. O sea, en otras palabras, salvo y pecador. Y entonces el fariseo no puede aceptar eso, el legalista no puede aceptar eso, porque el legalista piensa que para poder ser salvo hay que ser perfecto y hay que conquistar todos los pecados. Pero el peor problema del legalista es
Si lo pensara de sí misma o de sí mismo, pues que se dé golpes contra la pared. El problema es que se lo impone a otros. Pero, correctamente, el evangelismo del legalista, correcto. Ahora vamos a mirar esa misma declaración de Martín Lutero de justo y pecador simultáneamente, transformada, para ver si la podemos digerir más fácilmente. Por ejemplo, la primera dice, hijos de Dios y pecadores al mismo tiempo. ¿Es posible esa combinación, Johnny? Aleluya. Ah, claro que sí, esa es la definición de lo que somos nosotros. Pues si no fuera así, Dios no tendría hijos. Correcto. Todos los hijos que tiene Dios en este planeta, todos son pecadores. Entonces, esa es la falacia del así llamado fariseo contemporáneo en la iglesia. Él y ella se imaginan que van a ser sin pecado. La siguiente dice, hijos de Dios y seres imperfectos. Eso es más fácil de aceptar, ¿verdad? Es más descriptiva del lenguaje que se usa hoy. Ajá. La tercera dice justificados y al mismo tiempo pecadores o personas imperfectas. Sí. O sea que yo puedo recibir el perdón de Dios, la justificación de Dios y al mismo tiempo soy pecador. Esa tercera tal vez podríamos decir, si me atrevo a mejorar esa frase, justificados y siendo justificados. ¿Está bien? O sea, no? Justificados y estando en el proceso de justificación. Porque ese estando en el proceso implica que hay pecados que hay que bregar con ellos, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que podemos ser hijos de Dios y podemos estar justificados y al mismo tiempo somos personas con las cuales el Espíritu de Dios está trabajando para llevarnos de gloria en gloria y ser mejores cristianos más cercanos al carácter de Dios. Amén. Si tú tienes pecado en tu vida, eso no quiere decir que tú no eres hijo de Dios. Eso no quiere decir que Dios no te ha justificado. Eso lo que quiere decir es que el Espíritu Santo todavía está trabajando contigo, así como está trabajando contigo. O sea, que hay esperanza. Correcto. Hay esperanza, Rafael. Hay libertad. Amén. Y vamos a leer el último pasaje en Romanos. Dijo Pablo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Johnny, ese pasaje lo que quiere decir es que el pecado no nos seguirá dominando. Estamos bajo la gracia, la influencia del Espíritu Santo. Estamos progresando de gloria en gloria. Jesús está venciendo al pecado en nuestras vidas. Nos está transformando. Amén. Bien, apreciados hermanos, ya estamos llegando al final de la lección. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este estudio y les deseamos grandes bendiciones de Dios. Muchas gracias.